En esta lección describiremos dos tareas que nos servirán para presentar a los escolares de segundo grado de primaria las oportunidades de aprendizaje que previmos para el tema operaciones aritméticas, significado de la multiplicación y de la propiedad conmutativa, con base en la información que tenemos de las expectativas y limitaciones de aprendizaje y, concretamente, las metas que definimos en la lección anterior. La primera meta es identificar que la cantidad de veces que se reitera una suma es un significado de la multiplicación. La segunda meta es identificar que, aunque la multiplicación con números naturales cumple la propiedad conmutativa, el papel del multiplicando es diferente al papel del multiplicador y superar errores como usar unidades que no corresponden a las cantidades que resultan de dicha multiplicación. Nuestra fuente de información fueron textos escolares de matemáticas para segundo grado de primaria. En estos textos encontramos la siguiente tarea que asociamos a la primera meta. En la tarea multiplicación por 4 se aprecia con claridad la relación que se establece entre las sumas reiteradas y la multiplicación. Para trabajar con la segunda meta, seleccionamos la tarea 2. En esta tarea, se solicita al escolar que dibuje todos los rectángulos que pueda con 12 cuadritos de la hoja cuadriculada de su cuaderno. Al abordar esta tarea, es posible que el escolar identifique la relación entre la base y la altura de los rectángulos que tienen la misma forma, pero diferente posición, la noción de conmutatividad de la multiplicación. Ahora, pasemos a describir las tareas. En lo que sigue, realizaremos una descripción de cada una de las tareas seleccionadas en términos de sus elementos. Los elementos de la tarea multiplicación por 4 son los siguientes. El primer elemento son los requisitos. Para abordar esta tarea, los escolares deben conocer el significado de la palabra blanco en un juego que implica la buena puntería. También deben tener una idea de las reglas de un juego de este tipo, en las que se incluyen la suma de los valores de cada acierto. En ese sentido, los escolares deben tener un conocimiento sobre la adición. En la formulación, la tarea se presenta de manera escrita con varios dibujos que representan la situación de un juego y requiere que el escolar realice la lectura de los textos del dibujo y responda una pregunta que implica el resultado de una suma reiterada. En cuanto a materiales y recursos, la tarea requiere entregar el material impreso y requiere el cuaderno y los útiles del escolar. La tarea puede contribuir a la meta porque es posible que los escolares interpreten el significado de la X como equivalente a la cantidad de veces que se repite sumando. En cuanto al agrupamiento, la interacción y la temporalidad, la tarea solicita el trabajo individual del escolar. No hay una interacción explícita entre estudiantes o profesor y no describe una temporalidad clara. En cuanto a las ayudas, la tarea no incluye algún tipo de ayuda o descripción que promueva la superación de errores o dificultades por parte del escolar. Esta descripción nos permite tener una mejor idea de las características de la tarea. Además, la información nos sirve como referencia para los procedimientos de planificación que realizaremos en las lecciones siguientes. Los elementos de la tarea 2 son los siguientes. En cuanto a los requisitos, para abordar esta tarea, los escolares deben saber dibujar rectángulos, diferenciar la altura y la base de figuras rectangulares y conocer diferentes estrategias de conteo. En cuanto a la formulación, la tarea se presenta de manera escrita, sin dibujos. La instrucción de la tarea le solicita de manera explícita al escolar que dibuje rectángulos con una característica en común, usar 12 cuadrados. En cuanto a materiales y recursos, la formulación de la tarea requiere papel cuadriculado y los útiles del escolar. La tarea puede contribuir a la meta que planteamos para nuestra planificación, porque es posible que el escolar identifique la relación entre la base y la altura de los rectángulos, que tienen la misma forma, pero diferente disposición. Es la noción de conmutatividad de la multiplicación. En cuanto al agrupamiento, la interacción y la temporalidad,
La tarea requiere el trabajo individual del escolar. No hay una interacción explícita entre estudiantes o el profesor. Y no describe una temporalidad clara. En cuanto a las ayudas, la tarea no incluye algún tipo de ayudas o descripciones que promuevan la superación de errores o dificultades por parte del escolar. La información anterior nos permite tener una idea general de cómo las tareas seleccionadas pueden funcionar en nuestra planificación. En la siguiente lección, analizaremos con más detalle cada tarea con el propósito de identificar las oportunidades de aprendizaje y de superación de dificultades que ofrecen a los estudiantes. Este análisis nos permitirá proponer posibles mejoras a las tareas antes de llevarlas al aula.